Hola, me complace saludarlos. Soy la psicóloga del Plan de Intervenciones Colectivas, María Alejandra Nazarí. Es para mí un placer poderlos acompañar por este medio, ya que las personas que tienen conocimiento cuál es nuestra función como Plan de Intervenciones Colectivas saben que trabajamos con la comunidad en general. A raíz de la situación que está ocurriendo del COVID-19, no es posible que reunamos población, entonces tomamos como estrategia implementar este tipo de intervenciones. ¿Qué se busca con ellas? Que la comunidad tenga conocimiento de algunas pautas, de algunas intervenciones que puedan prevenir algunas situaciones a raíz de esta situación. Desde este punto y desde este espacio los estoy acompañando sobre salud mental. ¿Qué sucede en este tiempo? Que a raíz del aislamiento social, que a raíz del estrés, que a raíz de la ansiedad, toda esta situación genera que nuestro cuerpo pase por diferentes emociones. Que algunas personas tengan conocimiento de ellas, pueden decir, bueno, es una situación en la que me estoy apenas acomodando, en la que estoy apenas intentando sobrellevar, ya que en muchas situaciones hay personas que pueden estar aislados, pero igual están trabajando desde casa, como hay otras situaciones donde la persona es un trabajador informal, un trabajador ambulante, una persona que no recibe ninguna remuneración sino se emplea. Entonces este espacio inicialmente lo ideal es que lo podamos volver consecutivo, que podamos hacer otro tipo de intervenciones para que podamos, tanto ustedes como comunidad en general que están en este momento compartiendo este espacio conmigo y yo como profesional y demás profesionales del plan de intervenciones colectivas, podamos suplir algunas de estas inquietudes. ¿Listo? En este momento y en este espacio vamos a hablar sobre cómo hablar del coronavirus con nuestros hijos, que es uno de los inconvenientes más grandes en los que nos hemos presentado en este momento, en esta situación, de cómo yo hablar con mi familia sobre este tema. ¿Sí? Tanto los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Hemos experimentado algunas situaciones donde los abuelos y los adultos mayores se están sintiendo vulnerables, ya que al decir en muchas investigaciones es que son el tipo de población que se verá afectada. Hay un pequeño error en esta situación porque no solamente, obviamente es una población vulnerable, es una población frágil como lo denominan algunas personas, pero no quiere decir que al joven, al niño, al adolescente o al adulto no lo vaya a afectar. El coronavirus, hay que tener en cuenta que el COVID-19 no distingue en raza, no distingue en sociedad, no distingue en etnia, no distingue en ninguna clase social. El coronavirus o COVID-19 le puede llegar a cualquier persona, independientemente cuál sea su extracto social, cuál sea su edad, cuál sea su tipo de género. ¿Listo? ¿Cómo sería lo ideal que nosotros habláramos con nuestros hijos de primera infancia? Recordemos que en la sociedad existen dos tipos de víctimas en esta situación. La víctima inicial, que es el contagiado de coronavirus, la persona que está pasando ya por esta situación, que es la que está aislada ya de su familia y todo lo que hemos visto por redes sociales, que está ocurriendo en Italia, que está ocurriendo en España, que ocurrió en China o que sigue ocurriendo y que ya está más cerca de nosotros. Este es el primero, es la víctima inicial, y por consiguiente sigue la víctima secundaria. ¿Qué creerían ustedes cuando yo digo la víctima secundaria? ¿Quiénes son? Somos nosotros, es correcto. Nosotros como población en general somos las víctimas secundarias, ya que nosotros no nos afectamos, obviamente, si no nos cuidamos, si no tomamos las medidas de precaución y toda esta situación, podemos llegar a un punto de contagio, pero una enfermedad que muchas veces nos enferma desde la salud mental es el pánico colectivo, que es algo que está sucediendo más. ¿Qué trae el pánico colectivo? Él viene acompañado de todo su arsenal, como lo denomino yo, de todo su arsenal, de todo su equipo de trabajo, que es la ansiedad, el estrés, el miedo.
Nosotros como seres humanos experimentamos el miedo en toda situación. Es un componente, una emoción que tiene el ser humano, ya que cuando nosotros sentimos miedo, es natural sentir miedo al morir, es natural sentir miedo a caernos, es natural sentir miedo a estrellarnos y a todas las situaciones que conlleven a esta situación. Una de las situaciones que debemos reconocer es que no todas las personas deben morir por esta situación, de que es un estado natural, de que en muchas ocasiones no han fallecido por una enfermedad como esta, sino por otro tipo de enfermedades. ¿Listo? Pero yo antes de conocer y antes de generar un pánico como el que está sucediendo actualmente, debo experimentar realmente conociendo qué es. ¿De qué forma yo lo hago? Leyendo, pero de fuentes confiables. En las redes sociales encontramos muchísima información acerca del COVID-19, así como casos que en algunas situaciones se comprueba que han pasado en otras ocasiones, que han sido en otras situaciones y que todos las asocian al COVID-19, generando más pánico en la sociedad. Entonces, ¿por qué hago énfasis en que es necesario trabajar y hablar con nuestra familia? Como vamos a pasar ahora un tiempo más largo en familia al que estábamos acostumbrados anteriormente, porque muchas veces deseamos que tuviéramos que ir a podernos quedar una noche, un día, dormir hasta tarde, quedarnos abrazados de nuestra pareja, de nuestros hijos, compartir un fin de semana con nuestra familia, y ahora que tenemos la oportunidad existen más conflictos, ¿sí? Ya que no es denominado unas vacaciones, porque muchas veces habían personas que tenían planificado ya el dinero, que tenían planificado su trabajo, que se podrá ver afectada hasta su economía cuando tienen negocio propio. En esta situación, lo más conveniente para yo poder hablar con mi hijo, según tenemos que mirar la edad y adaptar la información a la edad. Es decir, cuando hablamos de primera infancia, de chicos que van al jardín de 3, 4, 5 años, ¿cómo yo puedo explicarle la situación del COVID-19? Una estrategia que yo planteo y que es necesaria es crear entre nuestra familia, sea papá, sea mamá o papá y mamá, hijos y demás hermanos o abuelos, una historia o un cuento donde sea dibujado. Puede ser por los padres de familia o puedan ser dibujados por los mismos niños. ¿Qué buscamos nosotros con esto? De que esta información se adapte a su edad, que ellos puedan entender de una forma dinámica y didáctica por qué razón hay que lavarnos las manos. En muchas ocasiones me preguntaban hace unos días, ¿cómo puedo hacer que mi hijo se lave las manos sin tener que pelear con él? Muchas veces hay niños que le preguntan a su mamá o a su papá, ¿por qué me estoy lavando las manos? ¿Por qué me tengo que lavar las manos? Para que las tenga limpias, es la respuesta de la mamá. No, yo tengo como padre de familia la obligación de en mi hijo responder a esta pregunta, porque los niños a esa edad suelen ser muy curiosos y recordemos que nuestros hijos crecen por imitación. Así como yo me comporto, mi hijo se va a comportar. Entonces, por esa razón es necesario yo explicarle que me estoy lavando las manos para prevenir el contagio del COVID-19. Como hay muchos niños que se van a preguntar qué es el COVID-19, por qué esto, por qué lo otro, podemos hacerlo de una forma muy dinámica. El internet es una herramienta que para mí es muy beneficiaria, es muy buena, pero a partir de eso yo también tengo que aprender a utilizarla, ¿sí? ¿Cómo le puedo yo sacar el recurso a este aislamiento, a esta cuarentena? Usar diferentes dibujos, se pueden buscar por internet, dibujarlos y pedirle a ellos que dibujen también en esta puede ser un cuento donde se esté narrando el inicio del COVID-19, de dónde surgió, por qué surgió, de dónde, ¿sí? Toda esta situación. ¿Por qué es necesario yo lavarme las manos?
porque es necesario hacer muchas de las situaciones que en algunos casos imponemos a nuestros hijos y no les damos una explicación. De esta forma yo estoy incentivando en mi hijo inicialmente. Puedo promover el pensamiento creativo de mi hijo porque le estoy dando las herramientas para que él con esto vaya entendiendo qué es lo que está sucediendo, pero a raíz de esto también se genera un entretenimiento. ¿Sí? Recordemos que en muchas ocasiones ellos son felices pintando, son felices dibujando, son felices haciendo rayas, entonces de esta forma yo puedo hacer un dibujo y puedo empezar a formar una historieta con él. ¿Listo? Y a raíz de esto puedo empezar a explicar cuál es la situación. Eso por un lado. Posterior a que ya hayamos creado el cuento, empezar a dialogar con él y preguntarle qué es lo que él entendió para saber si todo está claro. Es importante que tengamos en cuenta que nuestros hijos necesitan entender de una forma más corta el contenido de qué es el COVID-19. Si nosotros nos extendemos para hacerlo en una situación como hablar con otro adulto, no va a ser lo mismo, porque muchas veces ellos en 3, 4 palabras ya no nos están prestando atención. Entonces es necesario hacerlo dinámico, lo mismo que el lavado de manos. En muchas situaciones se utiliza el lavado de manos como estrategia mediante baile, mediante canto, para que esto se vuelva divertido. Si nosotros lo hacemos solamente de una forma obligatoria, lávese las manos porque las tienes cochinas, lávese, en un sentido donde siempre imponemos, muchas veces no nos van a responder de una forma positiva. Entonces, de esta forma, yo estoy logrando incentivar, como lo mencionaba anteriormente, la comunicación asertiva, refuerzo los vínculos afectivos con mi hijo, como también estoy trabajando en su pensamiento creativo, incentivando la lectura, incentivando el dibujo y entreteniéndolos, ¿sí? Porque sé que es difícil tener a nuestros hijos muchas veces cuando en la casa hay más de 2, 3 niños, es difícil la convivencia, porque genera mucho estrés, porque si pelean, porque si no. Entonces esto puede ser un ambiente propicio para que empecemos a reforzar ese vínculo afectivo, empecemos a fortalecer ese factor protector donde mi hijo entienda que no es un esfuerzo que él está haciendo solo, sino que es un esfuerzo que estamos haciendo como comunidad, que es necesario que nos pongamos todos en la tarea de que por medio de un buen higiene, por medio de buenos hábitos saludables, yo puedo hacer el cambio. ¿Listo? Por otro lado, es muy importante las familias, porque lo he evidenciado, que hablan del COVID-19 delante de sus hijos creyendo que de 3, 4, 5 años no van a entender qué es lo que está ocurriendo. Recordemos que, como hace un momento lo mencioné, nuestros hijos crecen por modelado. Como yo me comporto, mi hijo se va a comportar. Si yo le influyo miedo, si yo influyo en él temores, estoy una persona intranquila, ansiosa, mi hijo está absorbiendo toda esta situación. ¿Por qué razón? Porque yo soy el primer ejemplo que tengo en casa. Y a raíz de cómo es mi comportamiento, así mismo va a ser el comportamiento de mi hijo. Es por esa razón de que si yo como adulto estoy pasando por una situación estresante donde me da miedo saber más, y si sé más, busco averiguarme más del tema. Un ejemplo, en la mañana pregunto cuántos infectados hay, en la tarde vuelvo y miro, y así sucesivamente, muchas veces hasta 5, 6 y 7 veces, de fuentes no confiables, sino que nos pegamos de las redes sociales y en muchas ocasiones alteran el contenido. Es necesario que yo también como adulto genere diferentes tipos, horarios o hábitos donde yo pueda conocer la realidad de qué es lo que está sucediendo, pero que yo la entienda, ¿sí? Mi hijo debe entender que hay un virus que se está propagando, que hay que usar medidas preventivas, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, toda esta situación, cómo es el adecuado lavado de manos. Debe entender cómo es la forma correcta de estornudar, de toser, toda esta situación.
Pero cuántas personas murieron, cómo están muriendo y de qué forma están sufriendo, creo yo que es redundante para un niño de 3 a 5 años y ahí en adelante. ¿Listo? Yo debo entender inicialmente que mi hijo tenga la madurez para sobrellevar una información de estas. Imagínense si muchas veces es difícil para nosotros como adultos asumir una responsabilidad como esta, ¿cómo será para un niño que ellos no dimensionan entre la gravedad? ¿Sí? Entonces, esto por un lado. Mirar que nuestras fuentes sean confiables, ¿sí? Que en muchas ocasiones estamos viendo un video y el video es sumamente amarillista y nos quedamos viéndolo con mi hijo al lado, ¿sí? Y muchas veces, mamá, ¿qué le está pasando a este señor? Nada, amor, usted no entiende. No, él está entendiendo aún más que usted, pero está necesitando que usted como factor protector responda a este inconveniente que tiene su hijo o este interrogante. Por esa razón es que él necesita que mamá le diga, lo que pasa es que este señor está sufriendo esto, esto y esto, y si yo no tengo la fuerza, si yo no tengo las herramientas de cómo llegarle a mi hijo, de cómo hablar, entonces evitar ver este tipo de contenidos delante de él. Cuando hablamos de nuestros niños de primaria, vamos al punto en el que es una población que necesita aún más acompañamiento, ¿sí? Hablemos de chicos de 6, 7, 10 años, donde ya en muchas familias tienen la oportunidad de tener acceso a internet, sea por medio de computadores, sea por medio de celulares, de tablet, y esta herramienta posibilita que nuestros menores de edad, si yo no estoy viendo el contenido, ellos sí lo hagan, ¿sí? Es necesario para esta cuarentena, este aislamiento, usar los medios de internet, porque pienso yo que es una de las herramientas que nos facilita en algunas circunstancias mucho nuestro estilo de vida actual. Pero también debo saber y asumir con responsabilidad que si mi hijo de 6 años y yo como adulto, como lo mencioné hace un momento, tengo inconvenientes en digerir la información acerca de esto, me puedo imaginar cómo será mi hijo. ¿Listo? Entonces es importante, además de que nuestros hijos no solamente van a entrar a averiguar COVID-19, hay muchos peligros en redes sociales que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestros hijos sí, porque ellos nos llevan una inmensa ventaja en saber manejar este tipo de aparatos. Entonces, en este momento, el acompañamiento que hace, que mi hijo las inquietudes que tenga acerca del tema, ¿sí? Porque muchas veces entramos hasta mirar una película y en los sugeridos, cuando estamos buscando algo, todo es COVID, y muchas veces nos hacen muchas publicaciones que no tienen nada que ver con el caso, que cuando nuestro hijo suscite una pregunta, nosotros podamos darle una respuesta. Esto también